Bueno, vamos a hacer contacto vía telefónica con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, quien presentó el proyecto para otorgar el recurso de amparo federal a Florence Cassés, que finalmente la puso en libertad. Muy buenas noches, ministra. Gracias por aceptar esta llamada en un intenso día para la Suprema Corte, ministra. Sí, buenas noches. Sí, fue muy intenso. Muy buenas noches, Mario, y muchas gracias por esta oportunidad para hablar contigo y con el auditorio. Quisiera conversar con usted, charlar sobre las implicaciones que tiene esta resolución de la primera sala. Como usted habrá visto, hay reacciones de todo tipo, hay muestras de alegría, hay muestras de inconformidad, de impotencia, vemos algunas organizaciones, a Isabel Miranda de Wallace, incluso el Partido Acción Nacional. Me da la impresión, no sé si usted coincide, ministra, de que todavía en el fondo queda la impresión de que se estaba juzgando la culpabilidad o la inocencia de Florence Cassés, cuando no fue el caso. No fue el caso. No fue el caso. De ninguna manera la Corte se ha pronunciado por su inocencia o por su culpabilidad. Nosotros lo que hemos hecho y lo que debemos hacer según la Constitución y las leyes mexicanas es que ya en esta instancia, como Tribunal Constitucional, lo único que hacemos es precisamente revisar que se hayan garantizado y se hayan respetado los derechos fundamentales, primero de quienes fueron acusados y por supuesto también porque hemos hecho una larga doctrina jurisprudencial respecto de los derechos de las víctimas. En ese sentido, yo creo que la Corte ha mandado un mensaje que no podemos vivir en un Estado que no respete los derechos fundamentales de cualquier persona. Tenemos que vivir en un Estado constitucional y democrático en donde el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la asistencia consular, tienen que primar y prevalecer. El caso de Florence Cassés sí es emblemático porque el caso de Florence Cassés fue al principio una recreación en un medio de televisión de una supuesta liberación, porque no fue en realidad en ese momento la liberación, y este montaje, esta recreación televisiva afectó sus derechos fundamentales de una manera muy importante. Todos los ministros reconocimos que había habido graves y grandes violaciones a sus derechos fundamentales, sobre todo la presunción de inocencia y al debido proceso. Yo quiero ser muy clara en ese sentido. Este montaje se afectó en forma, como lo dijo el ministro Saldívar, en forma muy importante todos estos derechos de la inculpada de Florence Cassés. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede haber flagrancia, que es precisamente la que destruye el principio de presunción de inocencia o que impacte el principio de presunción de inocencia, cuando hubo una recreación y no hay tal flagrancia, una recreación en los medios de comunicación de lo que fue un supuesto rescate de las víctimas? Pero por otra parte, también se le vulneró un principio constitucional que es un derecho fundamental también, y que es la puesta a disposición inmediata al Ministerio Público, a las autoridades. Florence Cassés estuvo varias horas detenida, varias horas que no se sabe dónde estuvo Florence Cassés, y por supuesto en esas horas tampoco tuvo asistencia consular, tampoco tuvo un abogado defensor, y fue puesta a disposición del Ministerio Público varias horas después. Todos estos elementos, todas estas violaciones constitucionales a sus derechos fundamentales le otorgaron la libertad el día de hoy a través de una resolución mayoritaria de 3 votos contra 2 por la Suprema Corte. Ministra, ¿qué sucedió en el camino de la sesión del día de hoy? La escucho, le pregunto, ministra, ¿qué sucedió en el camino en la sesión del día de hoy? Usted tenía un proyecto distinto al que finalmente fue votado, que coincide con el proyecto presentado en marzo del año pasado. Fue una sorpresa para mí. Yo presento este proyecto, se los distribuyo a los señores ministros hace 15 días, pero yo no tenía conocimiento cuál era el posicionamiento, la votación que íbamos a tener en relación al proyecto que yo había presentado. Efectivamente, en marzo del año pasado, concretamente en la sesión del 21 de marzo, el ministro
entonces presidente Arturo Saldívar presentó un proyecto a la consideración de la sala, mismo proyecto al cual yo me sumé en forma definitiva por el amparo liso y llano y por la inmediata libertad de la quejosa, en virtud precisamente de estas violaciones graves a su proceso. Sin embargo, este proyecto, como todo el mundo sabe, fue desechado por una mayoría en razón de los efectos. Algunos querían que los efectos fueran un amparo en que devolviera al Tribunal Unitario para que éste volviera a emitir una nueva sentencia. En realidad, todos coincidimos en aquella ocasión en que hubo, y esta fue una mayoría muy definida, hizo pronunciamientos sobre la existencia de estas graves violaciones a los derechos fundamentales de la acusada y reconoció estas violaciones en esta sesión del 21 de marzo. Pero ese proyecto fue desechado, no obtuvo la mayoría precisamente por los efectos. En estricto acatamiento entonces a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, concretamente el artículo 17, fue returnado el proyecto, me tocó a mí el turno de ese proyecto y por supuesto me aboqué a la elaboración de un nuevo proyecto, pero nos dice la ley, nos mandata la ley que este nuevo proyecto deben de considerarse las exposiciones de todos los ministros durante la discusión. Aunque yo hubiera estado en favor del proyecto del ministro Saldívar, yo no podía construir un proyecto en los mismos términos porque la ley me obliga a construir con las exposiciones de todos los ministros. Y por eso yo presenté un proyecto para efectos en el sentido de que se devolviera al Tribunal Unitario para que dictara una nueva resolución. Pero no solamente realmente consideré las exposiciones de los ministros, sino que además mi propia convicción, fui un poco o bastante más allá de algunas consideraciones de algunos de los ministros que sí querían un amparo para efectos. En esa virtud, cuando empezó la votación el día de hoy, tal pareciera que el proyecto, como fue al final, iba a ser nuevamente desechado, porque el ministro José Ramón Cosío, quien fue el primero que tomó la palabra, se sostuvo en la posición de marzo pasado y él sostuvo un amparo para efectos, pero de efectos sumamente limitados, no como yo estaba proponiendo. El ministro Saldívar, por su parte, tampoco aceptó este proyecto, aún con efectos mucho más amplios, pero él sostuvo su posición de un amparo liso y llano y la inmediata liberación de Cassés. El ministro presidente sí se acercó, cambió, realmente él sí cambió de una negativa de amparo a también acercarse más a la posición del ministro Cosío de un amparo para efectos, pero en todo caso tampoco se alcanzaba la votación requerida en razón de que mi proyecto era distinto en los efectos. Por último, y es cuando usted propone retomar... sí, adelante. Y por último, el reciente ministro Alfredo Gutiérrez, él se pronuncia por el proyecto del ministro Saldívar. Él retoma algunas de las consideraciones importantes del proyecto del ministro Saldívar y está por el amparo liso y llano y por la liberación inmediata de la quejosa. En ese momento yo me doy cuenta que mi proyecto ya no tenía ninguna posibilidad de ser votado, porque iba a ser votado en contra por 4 ministros. Entonces yo retomo mi posición original de marzo pasado, simplemente retiro el proyecto que traía yo para discusión, lo retiro y propongo que la sala vote el proyecto original del ministro Arturo Saldívar para la concesión del amparo y la liberación. Es decir, yo no cambié mi voto. Y fue así. Mi voto desde marzo pasado fue en el sentido del proyecto del ministro Saldívar. Pero el que se integró fue, en lugar del ministro Ortiz Mayagoitia, que en retiro está en este momento, el que se incorporó a la sala fue el que suscribió ese proyecto. Digamos, ministra, ya por razones de tiempo, sí le pregunto, entonces, lo que cambió en realidad desde marzo del año pasado a hoy fue la composición de la sala. ¿Eso ayudó a que esta tesis... Sí. Fue la composición. Exactamente, fue la composición. Esa fue la clave, sí. Esa fue la clave.
la composición de la sala. En el momento en que yo me doy cuenta que está con el proyecto del ministro Saldívar, y yo también estaba con el proyecto del ministro Saldívar desde marzo del año pasado, yo digo, retiro mi proyecto y que se vote el proyecto del ministro Saldívar. El proyecto original. Y ahí estaban los 3 votos ya. El ministro, el original del ministro Arturo Saldívar, del nuevo ministro y el de usted. Sí, exactamente. Pero en un momento dado yo te quiero decir, y por razones de tiempo también, yo te quiero decir que yo fui, digamos, fue una sorpresa para mí. Fue una sorpresa para mí porque yo no conocía el sentido del voto de los ministros, y entonces fue cuando yo retiré el proyecto y me adherí a los 2 ministros que estaban votando por la liberación de Cassés. Pues bueno, eso es una historia, es una verdadera historia lo que sucedió el día de hoy, y si lo sumamos a todo lo que viene sucediendo desde el 2005 en este caso, pues es una historia que deja muchas lecciones, no solamente al sistema de justicia de México, sino a todos los mexicanos también. Ministra, muchas gracias por aceptar esta llamada y por esta explicación tan detallada de lo sucedido el día de hoy allá en la Corte. Gracias por esta oportunidad. Buenas noches.